Bueno, Sergio, si te parece, largamos un ratito a charlar sobre el libro, que me parece súper interesante, porque además, bueno, han transitado ya 12 años, ¿no? De aquella rebelión del campo que terminó siendo mucho más que eso, me parece. Tal cual. Aquí en esta zona se vivió intensamente, aquí hubo mucho piquete de los sectores del campo en aquellos años, y una provincia, Córdoba, también desde lo político, que ha marcado cierta distancia con la Casa Rosada, especialmente desde ese momento para acá. Así que, bueno, de todo esto me gustaría que empecemos a hablar. El arranque me gustaría que me describas un poco el proceso, cómo lo viste y por qué crees que esta cuestión derivó en lo que derivó. ¿Qué pasó ahí? Por supuesto que es un proceso súper complejo que no se puede explicar simplemente por la pata tributaria, que a lo mejor fue la gota, ¿no?, que rebalsó el vaso. Definitivamente. Las revueltas fiscales tienen estas características, que empiezan por un conflicto estrictamente material, pero enseguida se transforman en algo mucho más profundo, más complejo, muchas veces estructural en términos de cambios políticos, culturales, de identidades. Promueve que muchos actores se lancen a la política, genera experiencias que terminan instalándose en las mentalidades de los actores. Fíjate, un pie de página, ¿no? El otro día hubo una reunión de militares y para desacreditarlo el gobierno llamó la mesa de enlace militar. Fíjate cómo les quedó el trauma. La ley que se votó en la madrugada es una ley en contra de los productores, la del fuego. Digamos. Cuando puede, el kirchnerismo muestra que se quedó indudablemente súper frustrado por esta derrota que fue política, fue simbólica, fue material, ¿no? Y explica un proceso de radicalización ideológica muy significativo que todavía perdura, ¿no? Uh-huh. La grieta en la última generación nace con el conflicto con el campo. Mucha gente empieza a militar políticamente por eso, agrolegisladores, luego sobre todo en la concepción, en el origen de Cambiemos, como fiscales, en fin, hay una cantidad de elementos que surgen de este evento que es una coyuntura crítica, así se denomina en ciencia política, ¿no? Uh-huh. Es una coyuntura a partir de la cual se liberan una cantidad de procesos autónomos algunos, vinculados otros, que tienen que ver con esta cuestión, pero que luego tienen autonomía relativa, ¿no? Carta abierta, surge el conflicto con los medios de comunicación. Todo eso se genera en este momento, ¿no? Uh-huh. Por Son todos supuesto que hijos de la revuelta del campo. exactamente, son todos, digamos, procesos que comienzan a partir de este evento. Por eso es un evento fundante, ¿no? Uh-huh. Y en algún sentido es demasiado prematuro para decir, bueno, cuáles fueron las consecuencias, porque van a seguir pasando cosas vinculadas a esto, seguro. Uh-huh. Es como que vos analices la Revolución de Mayo y después no puedas tener la Constitución del 53, ¿no? Y dices, bueno, te queda como vacío el proceso, porque en definitiva termina de germinar la gesta de Mayo con la Constitución del 53. Entonces, por ahí, este evento de la 125 termina en algún tiempo en algo muy diferente. Uh-huh. Ojalá, porque sería aprovechar la experiencia, ¿no? Claro, esta complejidad que estás describiendo fue la que te animó a encarar la realización del libro, aún habiendo transcurrido 12 años, digo, aún transcurrido 12 años, pero a su vez te permite una perspectiva mucho más rica, ¿no?, de cosas que todavía suceden por aquel origen. Mira, yo tuve bastante fortuna porque participé en distintas instancias en estos 12 años en contacto con actores que estuvieron ahí. Yo lo seguí obviamente por información que tenía directa de los actores en el momento, del gobierno y también de la mesa de enlace. Tenía obviamente muchos datos de opinión pública porque es parte de mi trabajo. Digamos, seguí el proceso muy de cerca. En el año 2009 trabajé con la mesa de enlace tratando de consolidar esa experiencia en algo distinto. Y eso, la verdad que me sirvió mucho porque vi todas las dificultades internas, las divisiones, los problemas de coordinación que existían. Eso me permitió realmente tener digamos, un diagnóstico más preciso, ¿no? Y enseguida, después, cuando Domínguez llega al ministerio, empiezan en la Facultad de Agronomía de la UBA a elaborar el Plan Alimentario Nacional,
que previamente había tenido un consenso de todos los actores que habían participado del conflicto. Y yo estuve ahí, ¿no? Me convocaron y tuve la oportunidad de tener charlas espectaculares, donde había de todo, ¿eh? Una mezcla increíble de visiones, y ahí aprendí un poquito más, ¿no? de todo este proceso, lo que implicaba. Yo la verdad que tenía cierta formación en cuestiones de economía política de los tributos, porque había hecho mi tesis doctoral sobre reformas tributarias y demás. Yo tenía como un background, pero y seguía las cuestiones de ciudadanía fiscal, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho, de cómo los ciudadanos van advirtiendo que son los dueños, son los accionistas de los países, y el dinero que ponen, bueno, ellos quieren que eso vuelva en términos de bienes públicos, educación, salud, seguridad, caminos rurales, infraestructura física, ¿verdad? Entonces todo eso, bueno, la verdad que me iba alimentando y empecé a juntar información, empecé a escribir algunos garabatos, y ya para el 2013, 2014 tenía algo armado, ¿no? Pero no tenía tiempo de meterme. Y en el medio escribí otros libros, un libro sobre la cuestión del narcotráfico, un libro sobre competitividad, otro sobre la cuestión institucional. Tenía otros proyectos intelectuales más avanzados, y esto lo dejé como un poquito de costado. Pero fíjate que cada tanto volvía, porque es una cuestión que está en la mentalidad de todos los actores, y vuelve recurrentemente, y después con las retenciones, cuando se sacan las retenciones, cuando la vuelven a poner las retenciones, yo dije, bueno, acá sigue esto, o sea, no se va, ¿no? Y la verdad que en el año 2017 fui a dar una charla a Carlos Casares para Don Mario, y estaba dando la charla y alguien del público me hace una pregunta. Buenísima. Dije, una buena pregunta, bueno, la contesté, ¿no? Y era una chica que vivía en Peguajó, que había ido, se había cruzado, en el campo todas las distancias son diferentes que para nosotros, acá 20 cuadras es lejos, ¿no? En el campo, agarrás el chat y te vas, ¿no? La esquina. Sí, pero se vino de Peguajó, me emocionó eso, y me empezó a contar. Yo estuve en los piquetes con mi marido, éramos un matrimonio joven, tengo 6 chicos, y me empezó a contar la historia, y yo le digo, mira, me tengo que ir a Buenos Aires, venía al revés esperándome, uno corre, lo digo en francés, al pedo, ¿no? Pero no corre, y empezamos a hablar de conflicto, y digo, mira, está mi tarjeta, llamame, y mientras me dure la señal, que no dura mucho, charlamos un ratito más, ¿no? Y nos pusimos a charlar, y yo le dije, mira, yo estoy haciendo, tengo algo escrito, me cuesta decir que era un libro, pero bueno, tenía algo, y ella me dijo, te ayudo, ¿no? Bueno, esa es mi coautora. Con el tiempo me di cuenta que esa ayuda era fundamental, era un pilar en el libro, y aparte que es un tractor, ¿no? Imagínate que 6 pibes, labura, y encima el tipo para hacer un libro es una heroína, ¿no? Bueno. Y de adentro. Y María Elisa, aparte, conoce de campo, hizo un doctorado sobre management, hizo una tesis doctoral sobre los grupos CREA, que tal vez es la experiencia más interesante de cooperación, ¿no? En la sociedad civil que yo conozca, ¿no? La gente abre ahí sus unidades productivas y comparte toda la información para que todo el mundo mejore. Es algo increíble, ¿no? Claro, No pasa muy a menudo eso. Imagínate un técnico de fútbol abriendo el vestuario y mostrándole al lado, ¿no? Dice, bueno, no compiten entre sí, está bien, pero igual, la gente, ¿viste? El campo tiene esas historias que son increíbles. Y bueno, y con Elisa hicimos el libro, y fue una experiencia espectacular. Y el tiempo, como vos decís, nos dio otra visión, otra perspectiva de los límites y también del potencial que eso efectivamente tiene, ¿no? Sergio, sé que siempre me llama la atención esta cuestión de que sin lugar a dudas el campo es el motor, el sector más competitivo de la economía argentina, y que por allí se lo combata tanto o se lo ponga como un enemigo al sector que posiblemente tenga más para darnos en cuanto a beneficios como conjunto, ¿no? Esta cuestión me gustaría que me hagas una lectura de eso. La Argentina arrastra una larga frustración, pues es un país que está estancado hace muchas décadas, ¿no? Entonces, en vez de generar valor, multiplicar la creación de valor y fomentar básicamente crecer mucho, rápido y mejor, estamos peleándonos
y digamos, en una situación ridícula, predatoria, donde la idea es quién manotea más al otro, ¿no? Quién le saca un pedazo más grande, y es absurdo, porque así perdemos todos. Es un juego que se llama círculo vicioso, porque estamos dando vueltas, entonces te cobro más impuestos, bueno, entonces el sector privado no invierte, entonces hay más inflación, y así estamos destruyéndonos, ¿no? Es un país que no tiene plan estratégico, es un país que tiene un liderazgo muy anacrónico y poco calificado en general, político, social, digamos, económico. No estoy refiriéndome solamente a la clase política, pero incluso a la clase política, ¿no? Uh-huh. Uno, digamos, escucha cosas que atrasan 40, 50, 60 años, ¿no? En el cual el mundo está avanzando hacia la economía del conocimiento, del cual el campo es parte. Es una semilla de lo que quieras, tenés una investigación de última generación, digamos, en toda la cadena agroindustrial te encontrás con innovaciones espectaculares. Me tocó una vez estar en Salta, en la zona productiva y en Lajitas, uh-huh. Donde había un wichi con un pendrive en una cosechadora que debe valer, no sé, medio palo, no sé cuánto, o algo por el estilo, con aire acondicionado, escuchando música. Es decir, pará, explícame esto, ¿qué pasó que yo, digamos, mis amigos de izquierda de filosofía nunca vieron esto, ¿no? Cuando hablan de los wichis se caen las lágrimas, ¿no? Claro. Bueno, todo eso, hay una historia que el campo no comunica. Uh-huh. Digamos, lo que más me sorprende es que no hay un esfuerzo de no inventar nada, no hacer propaganda, mostrar lo que sos. Ni siquiera eso. Hay como una especie de imposibilidad o incapacidad de transformar esas historias que son reales, que vos las conocés, pero yo las cuento acá y me miran diciendo, no, vos porque te enamoraste de tu objeto de estudio, me decía otro día una amiga de filosofía y letras. No me enamoré del objeto de estudio, yo lo vi al wichi, o sea, hace 6 años de esto, no ahora. Vos decís, bueno, la cosechadora no era de él, no, por supuesto no era de él, pero él laburaba en blanco, tenía un buen salario, tenía aire acondicionado, o sea, él cuando va a su casa a vivir, por llamarlo de alguna manera, porque no es una casa, es un lugar donde vive, no tiene aire acondicionado. Y, de hecho, yo le hice el comentario, ¿y cómo estás ahí arriba? No, feliz acá, el tipo estaba feliz. Claro. Escuchando música y con aire, hacía, obviamente, 48 grados de calor afuera. Siempre pasa, ¿verdad? Sí. Bueno, estas son historias que yo creo que te conmueven y te digamos, cuestionan cómo puede ser que un actor tan moderno, tan integrado al mundo, tan sofisticado, tan innovador, no tenga capacidad, primero, de organizarse bien, dos, de tener un mensaje, insisto, que es genuino, que no tenés que inventar nada, y de tener capacidad de influir en la agenda pública, que es vital. Uh-huh. Porque vos podés ser el mejor tranqueras adentro, pero te despluman entre la tranquera del puerto, cosa que todos los productores saben. Hay una falta primero, de esto de organización, de comuniones, por la propia actividad desatomizada, naturalmente ya desde la raíz propia de la actividad, un poder de lobby más importante, lobby entendido en el buen sentido, lógicamente. En el buen sentido, sí. Sí. Bueno, pero fíjate que la actividad fragmentada en Brasil, es fragmentada en Australia, es fragmentada en el Midwest, en Canadá, y tiene un lobby espectacular. O sea, si la fragmentación fuese un factor tan determinante, no explicaría por qué los otros países efectivamente han logrado constituir, incluso en el Parlamento, ¿no? Los agrodiputados en Brasil son poderosísimos. Lo eran antes y ahora más porque son parte de la coalición gobernante. Claro. El ruralismo en Brasil fue vital en la consolidación del liderazgo de Bolsonaro. ¿Te puede gustar Bolsonaro o no? No es relevante eso. Lo importante es que tenés un caso muy concreto de cómo, a pesar de la fragmentación del sector, que es real, fragmentación no solo en el tamaño del productor. Obviamente tenés sectores de la cadena que se beneficiaron con los ROE o se beneficiaron con otro tipo de regulaciones que son ridículas. Es la verdad. Bueno, todo eso te pone luz sobre algo que es vital y es la complejidad del sector. Es decir, escúchame, alguien que tiene ganado en scale, tiene el mismo problema que alguien que está haciendo un fitlo de Formosa, y no. Pero son los dos ganaderos, sí, son los dos ganaderos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
pero de todas maneras tenés elementos comunes. Y una buena articulación política debería ser capaz de focalizar justamente los elementos comunes, que son mucho más importantes, creo yo, que aquellos que te dividen. Entonces, algo muy significativo, me parece, es aprender de la experiencia de otros países que lograron conformar un lobby, en el mejor sentido de la palabra, en defensa de intereses electorales. Acá, digamos, no hay ni bueno ni malo, lo tenés que hacer, ¿no? Ya. Sí, está claro. Sergio, de otro modo te lo voy a preguntar, por ahí de manera relacionada. Pese a todo esto que estamos describiendo, el campo es hipercompetitivo y es capaz de jugar en las grandes ligas mundiales. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que el campo justamente, como tiene allá afuera un entorno, un ecosistema político, regulatorio, institucional, que los quilma, esto va a ser invertido, porque si no, te fundís. O esto es muy darwiniano, es la supervivencia del más apto mal, ¿no? Vos querés sobrevivir en la Argentina y tenés que ser el mejor, no tenés opción. Acá no te puedes relajar ni un día. Tu rentabilidad está dado en toda la innovación que haces tranquilas adentro. Entre la puerta de tu campo y donde entregues, ahí sonaste. Y ahora encima te rompen encima vuelta del campo, así que ni siquiera, ¿no? Entonces, yo creo que tenés algo que es histórico. Esto arrancó, digamos, vos sabés que la frontera de sofisticación del sector es impresionante desde hace más de un siglo. O sea, la Argentina siempre ha estado en la frontera, no es que ahora estás en la frontera. Vos ves el nivel de tecnología, el nivel de organización, la sofisticación de la década del 20 del siglo pasado, era similar a lo que veías en Iowa. O sea, hay una tradición, ¿no?, que obviamente gracias a las escuelas de ciencias agrarias, agronegocios, los posgrados, que son buenísimos en Argentina, se fue sofisticando. Y también hay que decirlo, muchas empresas argentinas y multinacionales contribuyeron a eso. Porque a ver, vos decís, escúchame, los gringos que desarrollaron la siembra directa en Santa Fe a fin de los 80, a comienzos de los 90, lo hacían porque son gringos innovadores, la verdad, ¿no? Porque vos decís, ¿de dónde sacaron ese ADN? Y la Argentina es así, y lo traía de la sangre por ahí del norte de Italia, ¿no? Hay una cosa es impresionante. No sé si tuviste oportunidad de ir ahí a ver en Sunchales lo que hicieron los muchachos de Sancor Seguros, no estoy haciendo propaganda, Sí. Pero ves, en la Argentina ves cosas que te sentás, ¿no? Es impresionante. Vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, estás en la ruta 34 y de pronto te encontrás con el campus más lindo parece Seattle, ¿viste? Bueno, esa es la Argentina. Claro, entonces, vos decís, esos tipos, ¿dónde sacaron eso? Y en la Argentina el campo es eso, es innovación, es espíritu de superación permanente, es buscar rentabilidad, es ganarle a todas las inconsistencias e incertidumbres regulatorias, climáticas, olvídate, tenés de todo. Y bueno, yo creo que eso es un activo, un capital social que es fundamental, ¿no? Y me parece una de las llamas que están vivas en todo este proceso. Está bien. La última, el libro, por supuesto, que desarrolla todo esto de la 120, a partir de la 125 y demás. ¿Cómo ves el contexto actual? Mirando aquella experiencia, arrancó el año con alguna protesta agropecuaria que después justo Claro. fue interrumpida por la pandemia, tema retenciones nuevamente, ¿sí? Para reciclarnos siempre sobre lo mismo, esto de mordernos la cola todo el tiempo. Después vino Vicentín, bueno, ahora el impuesto a la riqueza. ¿Ves ahí alguna línea que pueda llegar a devolvernos a aquel contexto de 125? Sumarle lo del fuego. Lo del fuego. Una locura que se votó, que te pueden sacar el campo, ¿viste? O sea, con una lógica intervencionista y policíaca absolutamente absurda, ¿no? Yo creo que evidentemente la pandemia salvó al gobierno de 325, porque está todo encaminado hacia eso. Y yo que veía y estaba en contacto con algunos de los muchachos que estaban en la ruta, estaban con la cara pintada, muy decididos a avanzar por algo que aparte sentían que era un gobierno que estaba en contra del campo, ¿no? Lo de Vicentín fue distinto,
como todos sabemos, porque ya había una convocatoria, ya había un juez, ya estaba como eso metido. Hubo otras empresas que entraron también con problemas desde el año pasado por el salto cambiario, básicamente, en toda la zona cerealera. Había un distrés financiero, digamos, para ponerlo en términos más técnicos, que había obviamente generado un efecto multiplicador, y ahí el gobierno se equivocó, entre comillas, porque o sea, lo que ocurrió ahí es que el presidente, para no quedar desdibujado con este avance de la cámpora, con esta confiscación, el presidente dijo, no, lo lidero yo. Y te decía, si hay una propuesta superadora, entonces la escucho. Perotti con la de él, que no era mejor, pero era diferente que la de la cámpora, ¿no? Y en el interín le dio tiempo al juez para que siguiera con el concurso, que fue lo que pasó. Las internas del gobierno también te explican idas y vueltas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con este? Estoy hablando bien de él, ¿eh? Es descriptivo. Guzmán no fue al Congreso a hacer lobby por este impuesto, no quiere impuesto este. Pues un tipo razonable que sabe que va a terminar un gran litigio, que no tiene ningún sentido, que desalienta la inversión. Entonces, todas estas internas son parte de este despelote. Pero yo creo que aún, digamos, los sectores moderados se quedaron, obviamente, traumatizados con este poder que demostró el campo y sobre todo por la capacidad de seducir al electorado urbano, cosa que pasa con todos los banderazos. Fíjate que los banderazos demuestran una comunidad otra vez campo y ciudad, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Ahora, yo creo que la oposición está en un dilema acá también, ¿no? Porque fíjate que muchos sectores de oposición tienen que jugar con el gobierno. Los votos de Morales, un gobernador radical en Jujuy, están con el oficialismo, ¿no? Porque necesita la plata, por lo que fuese, ¿no? Y eso es un dato muy importante en una provincia como Jujuy, que si no tiene un sostenimiento permanente por parte del gobierno nacional, no sobrevive. Claro. Entonces, ¿qué grado de autonomía tiene Morales para opinar? Bueno, limitada, es el gobernador, no es Morales, ¿no? O sea, ¿entendés? Es el rol que lo obliga digamos, a pactar con el gobierno, en este caso, le da acuerdo, lo votan, todo. Entonces, me parece que el conflicto está latente y puede volver en cualquier momento. Los precios ahora ayudan, obviamente, porque, como hablábamos antes, estamos en precios que en los últimos 5 o 6 años no tuvimos precios tan altos, ¿no? Hay que ver cómo esto evoluciona, porque tiene que ver también con factores climáticos en la región, pero en principio me parece que el campo tuvo una experiencia formativa y sabe el poder que tiene, y sabe la capacidad de amenaza que tiene, y advirtió que en un contexto de tanta, digamos, fragilidad cambiaria, es vital, ¿no? Te liquido o no te liquido, te vendo o no te vendo, y el gobierno que está juntando las moneditas, ¿no? Rascando la olla, bueno, obviamente no puede oponerse. Fíjate que cuando estuvieron desesperados se sentaron con las cerealeras a ver cómo arreglamos para que liquiden. Bueno, es la verdad, ¿no? De guapo acá no vas a poder. Eso quedó claro. A 125 te demuestra, de guapo no, ¿no? Vení y negociá. Después, por supuesto, te volvieron loco con las regulaciones, te persiguieron, eso es cierto, pero creo que eso dejó un límite al poder discrecional de Buenos Aires que llegó para quedarse, y eso es muy importante. Bien. Sergio, te agradezco muchísimo. Estos minutos han sido muy amables. Un placer para mí, gracias por el interés y como siempre a disposición, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Chao, Visco. Gracias. Chao. Hasta pronto.